tardes a todos y todas. El Instituto Nacional de Ciencias Penales les da la más cordial bienvenida a la Semana Judicial en el INACIPE. En esta tercera conferencia tendremos el honor de escuchar al juez Ricardo Ojeda Gándara con el tema La individualización de la pena. Él es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Penal y maestría en Ciencias Penales. Egresado del Instituto de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con especialización judicial en amparo, así como del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia, ambos de la Ciudad de México. Juez Ricardo Ojeda Gándara, sea usted bienvenido al Instituto Nacional de Ciencias Penales. Le pido al doctor Sergio Suárez Daza, secretario general académico, que nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Ciencias Penales. En esta oportunidad tendremos la gran fortuna de escuchar a uno de los juristas más trascendentes, importantes, que ha contribuido no solamente desde el ámbito del Poder Judicial, sino también desde la academia, y hoy nos va a deleitar con una exposición sumamente interesante. Hablar de la individualización de la pena es transcurrir una serie de etapas fundamentales, no solamente desde una perspectiva procesal, sino histórica. Cuando la gente, muy desafortunadamente, acude ante la gente del Ministerio Público o ante el juez para pedir justicia, más de las veces lo que está pidiendo es venganza. Y cuando nosotros analizamos lo que es la pena, tenemos que considerar que la pena solamente contiene estas letras, pero ha evolucionado en cuanto a su contenido. Hoy hablamos de una perspectiva totalmente diferente a lo que se veía en el siglo XIII, en donde en aquel momento la pena conllevaba el sufrimiento, la laceración, tenía que sufrirse en el cuerpo para expiar el alma. Hoy, un estado totalmente distinto, en el siglo XXI, tenemos una connotación totalmente diferente. Y bueno, de estos temas nos va a hablar el señor juez, que muy amablemente nos ha brindado su tiempo. Yo les pediría que pusiéramos muchísima atención y que disfrutáramos de esta charla, porque seguro estoy que nos va a ser de gran, nos aportará grandes nutrientes para el conocimiento público. Sean bienvenidas todas y todos, también a los compañeros, amigos que nos siguen en las redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Su señoría, por favor, le agradecemos la oportunidad que nos dio. Muchas gracias. Felicidades a todos y a todas, porque este evento se realizó con motivo del Día del Abogado, que es el sábado, pero para no festejar solamente el sábado, quisimos ampliar desde el lunes hasta el viernes, y por eso hoy estamos aquí. Un mundo sin abogados no sería posible, sería un caos, sería un desorden. Hay un capítulo de la serie de Los Simpson donde hay un mundo sin abogados y dibujan a la gente jugando en un jardín muy bonito, con un arco iris, pero eso es una mentira. Si no hubiera abogados, sería un desorden y quizá ya nos hubiéramos matado unos a otros y a lo mejor hasta la humanidad ya hubiera quedado extinta, ¿no? Por nosotros, por los abogados, porque somos indispensables para la vida social. Con un paro de un mes en la Ciudad de México, en el Tribunal Superior de Justicia, era un desorden y era una situación muy grave. Afortunadamente ya ha quedado resuelta, pero si ese mes se hubiera prolongado, imagínense qué grave y qué delicado sería. Entonces, lo primero es felicidades a todos y a todas. Quería entrar con la música de Los Campeones de Queen, ¿no? Porque eso es para nosotros, así somos los abogados. O así los veo y las veo yo, ¿no? Con esa característica. Y pues bueno, estoy muy contento de estar aquí en el INACIPE. Es la segunda vez que estoy aquí en esta mesa. La primera hace algunos años que presenté un libro que se llama Las diferencias entre el dolo y la culpa, presentado por 3 excelentes magistrados federales y amigos, y fue muy bonito cuando pasé por aquella puerta y el auditorio estaba más o menos como hoy, lleno, y para mí fue como la primera vez que ves el mar, ¿no? Así porque yo no conocía esa puertita y entonces siempre venía de este lado
Y cuando llegué y vi al público que te estaban esperando a ti, dije, wow, ¿no? Me emocioné, y por eso hoy pedí especialmente que me permitieran repetir esa vivencia, porque es algo que ojalá que ustedes alguna vez puedan disfrutar y van a ver qué especial se siente, ¿no? Tengo muchos recuerdos aquí del INACIPE. Aquí he estudiado. Por ejemplo, estudié un diplomado que se llamaba en pena, prisión y ejecución penal, porque siempre me ha gustado el tema de las penas y en especial de la prisión. Y bueno, en ese grupo estaba varios amigos que hasta la fecha conservo, uno de ellos el también juez Rafael Santana Solano, y vean cómo es la vida. Nos conocimos aquí en un diplomado, pasa el tiempo, entramos al tribunal como jueces el mismo día, y después él, que trabajaba con el doctor Luis Rodríguez Manzanera, que en ese tiempo era director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, necesitaban un maestro de Derecho Penitenciario. Y como yo lo había conocido aquí estudiando ese diplomado, pues él me hizo la invitación y me pude incorporar al equipo del doctor Rodríguez Manzanera, que es el criminólogo más famoso que aquí en México, creo, ¿no? Entonces, así puede pasar con ustedes. Si estudian aquí, si vienen a estudiar, van a conocer muchos amigos, muchos compañeros, colegas, y al final de la vida, pues quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Y luego en esa escuela, Universidad La Salle, finalmente ahí Hatsiri estudió, mi hija, y entonces hasta dónde te lleva lo que inicia con un curso, ¿no? Como compañeros. Entonces, pues bueno, felicidades por su Día del Abogado. Deberían de saludar al que está junto a ustedes y díganle felicidades. Y le pueden dar un abrazo. Y si son pasantes, le pueden decir al abogado, si necesitas un pasante, pues aquí estoy yo, ¿no? O si eres abogado y el que está junto a ti es un pasante, dile, oye, ¿no quieres aprender? ¿No quieres trabajar allá conmigo? O si son dos abogados los que se juntan, pueden decir, oye, vamos a asociarnos, ¿no? Entonces, siempre hay manera de cómo hacerle, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que quiero comentar es con una anécdota, no para entretenerlos y quitarles el tiempo, sino una anécdota para que aprendamos algo. Porque fíjense que el doctor Carlos Daza Gómez, hace muchos años, familiar del subdirector actualmente del INACIPE, él era profesor en la UNAM y me invitó a un desayuno de profesores de la UNAM. Entre otros estaba el doctor Carrancay Rivas, Raúl Carrancay Rivas, emérito de la UNAM, no sé cuántos años tiene dando clases, como 50 o no sé, ¿no? Lamentablemente este mes se está cumpliendo un año de su fallecimiento. Pero en aquella ocasión él estaba ahí, era una mesa redonda, 10 personas, y me preguntó, al escuchar que yo era juez penal desde aquel tiempo, me dice, así que usted es juez, ¿verdad? Y yo le dije, sí, doctor. Me preguntó, ¿no conoció de casualidad al juez Castelazo? Supongo que era un juez de más antigüedad, más atrás en el tiempo, y la verdad es que yo no lo conocía, y le dije que no. Me dijo, ¿no conoce entonces su anécdota tampoco? Y no, doctor, no lo conocía a él ni a su anécdota. Y me dijo, ponga mucha atención, se la voy a contar, porque quiero que la difunda. Y por eso estoy cumpliendo con la encomienda y pues la quiero difundir. Me dijo que ese juez Castelazo tenía la particularidad de que le gustaba el tema de la reclasificación. Ya saben eso, ¿no? Cuando el Ministerio Público ejerce la pretensión punitiva por un delito, pero tú como juez, sin alterar los hechos, dices, no es ese delito, es este otro delito, ¿no? Esa es la reclasificación. Y lo normal, pues es que reclasifiques por delitos del mismo orden, de la misma naturaleza, ¿no? Un delito patrimonial por otro patrimonial, fraude y abuso de confianza, muchas gracias, fraude, abuso de confianza, algo así. Pero me dijo que el juez Castelazo, su particularidad era que todo asunto que le llegaba, de cualquier clase que fuera, él lo reclasificaba a un delito sexual. Entonces ahí está como raro, ¿no?
le quería preguntar, pero como había más gente, no tuve la oportunidad de cómo hacía eso. Y entonces me dijo que por esa costumbre de reclasificar todo a un delito sexual, un abogado muy ingenioso le compuso un verso y me pidió que me lo aprendiera, que pusiera atención, que me lo aprendiera y que lo difundiera. Entonces, siempre que puedo lo hago. Y el verso decía: este juez Castelazo es un tipo sin igual, pues cree que deriva del pene todo el derecho penal. Entonces vean, es una anécdota no para entretenerlos, sino para que aprendan que el derecho penal no deriva del pene, deriva de la pena, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y en relación a eso quiero decirles otra particularidad de la pena. La pena es la consecuencia primordial que se da en el derecho penal, porque también hay medidas de seguridad y ahora ya hay consecuencias jurídicas para personas morales también. Pero la principal es la pena, y le dio nombre a nuestra materia. Nada más le agregas la letra L y la pena se convierte en penal, el nombre de nuestra materia o su denominación. Entonces esta es la única materia que el nombre lo tiene por su consecuencia, la pena. Eso no pasa en las otras materias. El derecho civil tiene su nombre porque regula relaciones entre particulares, no por su consecuencia. El derecho internacional regula relaciones entre países. Todas las materias tienen su nombre por las relaciones de las cuales se ocupan. El derecho constitucional se ocupa también eso, la organización del Estado, el derecho fiscal, esa parte de los impuestos con los ciudadanos. Todas las materias, fiscal, civil, laboral, familiar, tienen su nombre por las relaciones que regulan. Esposos con esposos, esposos con hijos, testamentos, divorcios, patria potestad, todo eso. Todas las materias tienen su nombre por las relaciones que regulan. El penal es la única, porque los penalistas somos especiales. A los que nos gusta el vino decimos que somos de otra cepa, ¿no? Los penalistas. Es la única materia que es por sus consecuencias. Entonces, ya van dos cosas que aprendemos, ¿no? en este poquito rato. Usando esa metodología de enseñar con anécdotas, les voy a contar otra. Se acaba de nombrar como magistrada federal en estas elecciones recientes a una licenciada de nombre Marina Edith Gutiérrez Hernández. Ella era jueza acá en el Estado de México y participó para magistrada federal, pues fue favorecida en la elección y ya está designada para entrar en funciones, me parece que en septiembre, ¿no? En estos próximos días. Pero esa licenciada, antes de su paso por el tribunal en el Estado de México, había sido agente del Ministerio Público en el Estado de México y ahí había sido mi alumna. Y bueno, ahí nos conocimos, no sé si te acuerdas de ella, Hatsiri, ¿no? Pero bueno, ella había estado en todos los municipios del Estado de México, a veces en el área de homicidios, en delitos patrimoniales, en diferentes áreas. Y cuando concursó para ser jueza allá en el Estado de México, me pidió que le ayudara a estudiar y me llevó todos sus folders con los temarios de todas las materias que tenía que estudiar y dice: mira, no tengo problema con la mayoría, pero por favor quiero que me expliques la individualización de la pena, porque como he sido agente del Ministerio Público en tantos lugares y en diferentes municipios, me descontrolo, porque no sé cómo le hacen los jueces para esa tarea, porque en este municipio hay un asunto muy sencillo y la pena pues es más o menos regular, de modo que empiezo a conocer esos criterios de los jueces, me cambian de municipio y acá hay otro asunto que yo lo considero de mucho menor entidad, de menos trascendencia y espero que la pena va a ser menor, pero no, les imponen una pena mayor y me descontrolo porque luego me vuelven a cambiar a otro lugar y ahí las sentencias se dictan muy abajo o muy arriba y ya no sé ni cómo se le hace. Por favor, explícame nada más ese tema para mi concurso. ¿Cómo individualizan la pena los jueces?
Y yo creo que eso nos pasa a muchos, ¿no? Hasta la fecha tú no sabes qué esperar. Si es un procedimiento abreviado, bueno, ahí la sanción es acordada, es como que transaccional o negociado, por así decir, y pues sabes a qué te atienes. Pero el juicio es incierto y no sabes lo que va a pasar. No sabes el sentido, absolución o condena, y si es condena, pues no sabes a qué nivel te va a tocar, porque habemos jueces de todos los estilos con la pena. En el sistema tradicional yo fui titular de 5 o 6 juzgados, y cuando me cambiaron de un juzgado a otro, cuyo número no importa, la cosa es que llego y ese día me presento con todos y les digo, ¿qué tenemos urgentes para hoy? Y me dicen, hoy se vence una sentencia, la tenemos que notificar hoy. Ah, pues bueno, eso es urgente. ¿Y cómo vas en la sentencia? Ya, señor juez, ya nada más estoy revisando la ortografía. Pues por favor, apúrate porque pues no sé ni de qué se trata y hay que notificarla hoy. Deme 1 hora o 2. Y ya a mediodía le pregunto, ya aquí la tengo. Y me lleva la sentencia, que era de un robito sin mayor problema, de esos al Oxxo, donde la persona llega y con una violencia mediana, ¿no? Unas amenazas, algo así, se apodera de alguna botella de alcohol y un paquete de cigarros, que es lo que casi siempre hacen, y se fue, ¿no? Y el proyecto de la sentencia traía una sanción de como 7 años de prisión. Y yo dije, ¿perdón? ¿7 años por ese asunto? Era un delito de robo con 2 o 3 calificativas, pero 7 años por ese asunto. ¿Y saben qué me contestó el proyectista? Que era el proyectista estrella de ese juzgado, era el más competente según él. Enfatizo lo de según él, ¿no? Bueno, entonces me dice, es que la orden del juez, saben ustedes que todas las sanciones en cuanto a la prisión tienen un mínimo y un máximo. Lo vamos a ver en un rato más, todas tienen un mínimo y un máximo. Los jueces le decimos el minimax, el reino del juez, ¿no? De aquí para acá yo me puedo mover. Violación, si eres responsable, es de 6 años a 17. De manera que te puedo imponer 6, 7, 8 y medio, 10, 12, 17. Pero no te puedo imponer 17 años un día, porque estaría siendo excesivo y estaría violando la ley, trastocando ese artículo, ¿no? Entonces, en ese lapso, le decimos a esta, le decimos la mínima, a esta le decimos la máxima. Si sumo 6 más 17, me dan 23, entre 2 a 11 y medio. A esa le decimos la media, la mínima, la media y la máxima. Esta es como la segunda parte de la pena, ¿no? La mitad. Pero si yo quiero ir de esa mitad a la mínima, sería la cuarta parte de la pena. A esa le decimos la equidistante, la misma distancia de la mínima a ella que de ella a la media, ¿no? Entonces serían 11 años más 6, 17, 8 y medio. Y así le tenemos que hacer. Entonces, esa se llama la equidistante. Y me dijo el proyectista, es que la orden del juez anterior es que aquí no se imponen nunca penas mínimas, aquí es de la equidistante para arriba. Y yo le dije, perdón, eso está súper mal, eso está pésimo, eso es una orden arbitraria, es irracional, que es algo que ha predominado mucho en nuestro campo del derecho penal, la arbitrariedad, la irracionalidad, los excesos, todo eso. Y entonces le dije, pero, bueno, licenciado, hoy cambia la regla. Antes como antes y ahora como ahora. Así le dije, usé esa frase, ¿no? Ahora la regla es, siempre va a ser la mínima. Siempre. En todos los delitos siempre va a ser la mínima porque nuestro código es excesivamente sancionador, es agresivo. Hoy chequé en el teléfono, no sé si sea tan correcto el dato, pero hoy chequé que en España la pena máxima es de 20 años de prisión, la máxima en España. Tienen un código relativamente nuevo del año 1995. Y aquí tenemos el homicidio calificado de 50 años, el feminicidio hasta 70 años y muchas más que ahorita vamos a ver. Entonces creo que nuestra legislación ya está muy dura. Se les llama a esas legislaciones draconianas, porque dracón era un griego que redactaba códigos,
pero con penas tan elevadísimas que decían que sus códigos los redactaba con sangre, ¿no? Así decían. Entonces le dije, desde hoy en adelante siempre la pena mínima. El día que le quieras poner un día más a alguien, me tienes que preguntar a mí, y solamente si yo lo autorizo, entonces le aumentamos un día o un mes o quizá un año, que alguna vez lo necesitaremos, pero la generalidad no. Entonces hay un gran caos en cómo imponemos las punibilidades, pues los diferentes jueces. Hay varios compañeros con los que siempre he discutido, porque a ellos les gusta que les digan el juez de hierro, ¿no? Así como al fiscal de hierro, también hay quienes les gusta que te digan el juez de hierro, y están acostumbrados a las penas máximas. Hace no muchos años, una compañera le tocó conocer de una marcha del 8 de marzo, del Día de la Mujer, una marcha pues muy numerosa, pero de esas, yo me considero feminista, pero no radical. Me considero feminista, moderado, y solo hay dos cosas que no me gustan del feminismo. Una, que ejerzan violencia en sus eventos, en sus marchas, que causen destrozos, que roben, que hagan rapiña. Eso no me gusta, aprovechando el feminismo. Y la otra cosa que no me gusta del feminismo es el aborto. Fuera de esas dos cosas, soy feminista. Bueno, entonces, esta compañera juzgadora le tocó conocer de un asunto, de una marcha, donde hubo muchas personas detenidas, como 30 o no sé cuántas. Entonces, sus audiencias eran muy impresionantes, estaba lleno el juzgado, imagínense 30 personas imputadas y luego procesadas, con unos 20 defensores o 10, quién sabe cuántos, más el Ministerio Público que llevaba su equipo especial. Eran unas audiencias muy aglomeradas, ¿no? Muy numerosas. Y ella finalmente dictó la condena de 380 años. Y presumía, decía, era mi compañera ya en el norte, ¿no? Decía, nunca en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se había dictado una sentencia tan grande, tan alta, tan dura, 380 años de prisión. Pero ¿qué creen? Como al pocos meses, no sé, 3, 4 meses o 6, se dictó la sentencia de la Mataviejitas, que yo recordaba que eran 567 años, pero hoy lo chequé y dice en el teléfono que fue sentenciada a 759 años, la Mataviejitas. Y entonces el juez que sentenció a la Mataviejitas le llamó por teléfono a la de los 380 años y le dijo, oye, tú dices que has dictado la sentencia más alta en toda la historia del tribunal. Sí. Ah, pues te tengo una noticia. Hoy estoy dictando una de 759 años. Y le cuelga, ¿no? O sea, hay muchos que presumen sus sentencias condenatorias y las más altas. Pero como Jorge Luis Borges dice en Argentina, él era un escritor, y dice, muchos presumen de los libros que han escrito. A mí me gusta presumir de los libros que he leído. Eso decía Jorge Luis Borges. Y yo soy igual, ¿no? Porque otros presumen de sus sentencias condenatorias, pero a mí me gusta presumir de mis absolutorias. Porque una sentencia condenatoria cualquiera la dicta. Un pasante más o menos inteligente ahí en 2 o 3 meses que lleva en el juzgado y que corta y pega, te puede sacar una sentencia condenatoria. Nada más le dices, cámbiale la fecha, cámbiale el nombre, cámbiale los detalles y todo lo demás queda igual y condenatoria. Entonces una condenatoria, pues fácil, cualquiera la dicta, pero una absolutoria no cualquiera la dicta. Y no aguanta la apelación muchas veces. Entonces, para dictar una absolutoria tienes que estar bien seguro de lo que haces. Y además tienes que ser muy competente. Porque los jueces preferimos equivocarnos condenando que equivocarnos absolviendo. Porque si te equivocas condenando, pues no hay problema. Apelarán y ya dirá la segunda instancia, ¿no? Tú te lavas las manos y la segunda instancia dirá. Y si no, pues todavía le queda el amparo. Y en cambio, si te equivocas en una absolutoria, puedes tener problemas graves, ¿no? Que la sociedad diga que por qué absolviste a ese. Entonces es mucho más delicado. Bueno, vamos a hablar entonces de la pena, ¿no? Hoy.
La pena es más antigua que el derecho penal. La pena es un concepto prejurídico. Ya existía desde antes de lo jurídico la pena. Y el derecho penal, pues todavía no. Dicen que en una caverna estaban tres, pues cavernícolas, ¿no? Obviamente, si estaban en una caverna eran cavernícolas, o eran de la prehistoria, todo. Y hacía frío y tenían una fogatita. Entonces uno de ellos, como todavía no sabían qué cosa, ¿no? Y su conducta era muy imprevisible, entonces uno de los cuatro apagó el fuego y los otros tres se sintieron con el derecho de castigarlo y dijeron, somos mayoría, ¿no? Bueno, no lo dijeron, simplemente lo agarraron, lo golpearon porque sentían que tenían el derecho de penarlo, ¿no? De punirlo. Así se llama esto, el poder punitivo, el jus puniendi, el derecho de castigar. Y siempre se ha discutido quién tiene ese derecho de castigar, ¿no? A veces la víctima, como en la antigüedad, con la ley del talión, ¿no? ¿Sí conocen la ley del talión? Ojo por ojo, jejentaijuatro, ¿no? Esa es la ley del talión. Que mucha gente dice que era desbordada y que era salvaje y que era bárbara, pero si la analizamos bien, no tanto, porque ponía un límite. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, hijo por hijo, mano por mano. No podías, te robaron un chivo y privarlo de la vida, ¿no? Entonces había ya un límite. Desde esas épocas de la antigüedad, ya en el poder punitivo se percibe que debe estar limitado. Y eso es finalmente el derecho penal. Cuando ustedes les pregunten qué es el derecho penal y digan, es el conjunto de normas que regulan las conductas consideradas como delictivas y la pena que les corresponde. No, eso es de manual, ¿no? Lo que realmente es el derecho penal, si lo analizan bien, es un conjunto de criterios que restringen o que limitan racionalmente el poder punitivo del Estado. Eso es el derecho penal. Son un conjunto de criterios para restringir el poder punitivo del Estado, para que no se te aplique la pena de muerte, ni la cadena perpetua. Ojalá que no hubiera penas de 70 años, porque imagínense a alguien de 20 años, 25, 30 años, le imponen una pena de 70 años, pues luego hasta te dan las gracias porque dicen, ay señor juez, qué bueno que me aseguró que voy a vivir hasta los 100 años de edad, porque ya tengo 30 más 70 que usted me impuso, pues no me voy a morir, ni me voy a enfermar, voy a ser sano todo el tiempo, ¿no? Entonces, así dicen. Entonces, bueno, pues la pena es viejísima, es un concepto prejurídico. Ya saben, primero pasó a los particulares, ese jus puniendi se llamaba la venganza privada, luego se llamó la venganza divina, cuando se buscó, pues esto no funciona, dijo Carrara, está mal eso de que le des al particular el poder punitivo, porque nuestro derecho es de orden público, no se lo puedes dar a un particular, eso está equivocado. Entonces se buscó en quién depositar el poder punitivo y se dijo que, pues en la divinidad, en el representante de Dios en la tierra, los sacerdotes, los brujos, los chamanes, cualquiera de ellos, ¿no? Pero pues ahí se confundió los delitos con los pecados y las penas también se confundieron, porque una cosa es la jurisprudencia y otra cosa es la teología, ¿no? Se confundió y Carrara volvió a decir, eso está mal, no le puedes dar el poder punitivo a algo religioso cuando aquí estamos en el ámbito secular. Y ya después de eso pasó la otra etapa, el Estado, que estaba incipiente, que se estaba en creación, se llamó la venganza pública y el Estado tuvo el poder de imponer penas, del poder punitivo, pero estaba desbordado el Estado, ¿no? Por eso en muchos lugares las penas son tan radicales, tan tajantes, tan graves, tan inhumanas, tan despiadadas, ¿no? Y poco a poco, a lo largo de los años, con el derecho penal liberal,
el Marqués de Beccaria y muchos más, empezaron a tratar de poner límites al poder punitivo del Estado. Por eso el derecho penal bien entendido, más que el conjunto de normas, que es una definición normativa, más a su fondo, más a su esencia, es eso, un conjunto de criterios para restringir el poder punitivo del Estado y tratar de que vivamos en una sociedad pues donde no pequemos en el exceso, ¿no? El derecho penal, hay dos cosas que le han hecho mucho daño: la arbitrariedad y los excesos. Eso, si lo juntas, da un derecho penal brutal, sanguinario, ¿no? Y las dos medicinas para evitar la arbitrariedad es la motivación en las sentencias. Cuando tú estás obligado a motivar tu sentencia, no puedes ser arbitrario, porque tienes que explicar, tienes que dar razones, lo cual al inicio de los tiempos no existía, ¿no? Porque los reyes, por ejemplo, el rey de España le decía a los virreyes aquí en la Nueva España: no motives, eso te quita autoridad. La sentencia es un acto de fuerza, y si motivas corres el riesgo de que el impugnante pueda tener mejores razones que las tuyas, y motivación finalmente es dar razones, ¿no? Entonces, antes no existía la motivación, ahora es una exigencia del artículo 16 de la Constitución, y es el remedio para evitar la arbitrariedad. Y el remedio para evitar los excesos es la proporcionalidad, que es un como que subprincipio que deriva de la culpabilidad. Entonces, cuando yo soy proporcional y de acuerdo a la magnitud del delito impongo la magnitud de la condena o de la pena, hay un equilibrio sano, no como ese asunto que les dije, que por un robo de aquellas características, más de 7 años de prisión, era desmesurado. Bueno, entonces, así ha pasado mucho con las penas, mucho tiempo. Ahorita vamos a ver una diapositiva donde se menciona el paso de los años y cómo ha habido tantas ideas tan diferentes en relación a la pena. Hubo un alemán, se llamaba Anton Bauer, desde los años 1800, a la mitad de los años 1800, él ya tenía una clasificación de las penas y decía que había tantos conceptos de pena que se imaginaba como un baile de los penalistas de los últimos 200 años, vivos y muertos, ¿no? Ahí podría estar, por ejemplo, Kant, Feuerbach, Liszt, Belling, muchos más. Imagínense un baile de los penalistas de los últimos 200 años, vivos y muertos. Yo quisiera estar ahí, ¿no? Aunque no sé con quién iban a bailar, tanto penalista hombre, porque casi en aquella época pues no había tantas mujeres, apenas eso es relativamente novedoso, ¿no? Bueno, entonces dice que en ese baile es como si él llevara la charolita de los canapés y que cada penalista agarraba uno y cada canapé era una teoría de la pena. O sea, hay tantas ideas de la pena y tantas concepciones y tan diversas que, como dijo ayer Ismael en su plática, el tiempo es corto y el tema muy largo, algo así dijo una frasecita. Entonces, a lo mejor no podemos platicar de todas las teorías de la pena, porque a lo que quiero llegar, mi objetivo es el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, hay muchas teorías de la pena, muchos canapés, muchas teorías y diferentes, todas opinan diferente. Y además dice ese Anton Bauer, y hay algunos penalistas glotones que se toman varios canapés al mismo tiempo y mezclan, ¿no? Y luego escriben tratados, y con esos tratados los jueces los leemos y dictamos sentencias de muy variada forma, ¿no? Y por eso somos tan distintos. Sabemos, hay los jueces que se dicen de hierro y hay otros jueces más humanitarios, más respetuosos de la dignidad de la persona, más mesurados, más suaves en el ejercicio de este asunto, más empáticos, ¿no? O sea, juzgarte a ti como si fuera a mí mismo a quien le está recayendo esa sentencia, ¿no? Y entonces, pues te tratamos de dar beneficios, te tratamos de facilitar las cosas, de manera que
pues sea algo más correcto, algo más sano, más adecuado, ¿no? Y no el castigo brutal y severo que ha caracterizado al derecho penal durante muchos años, ¿no? Ahorita que el licenciado habló de la venganza, me acordé que dicen que la venganza y la justicia son hermanas, nada más que son de otros papás, porque la venganza, los padres son la venganza y la venganza, el papá y la mamá son la venganza, y la hija es la venganza, pero la justicia, los padres son la venganza y la razón. Ah, qué bonito, ¿no? O sea, la pena siempre tiene algo de dolor, siempre tiene algo de sufrimiento, es una imposición, se te restringe tus bienes jurídicos o tus pertenencias, propiedades, lo que sea, pero en la justicia es con razón, no venganza y venganza, sino venganza con razón, y eso es muy diferente. Y habemos penalistas de los dos estilos, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, a Gunther Jacobs, ¿no? Con el derecho penal máximo, y del otro lado a Ferraioli con el derecho penal mínimo. ¿Por quién votan, no? Entonces, habemos de todo, ¿no? Aquí en la viña del Señor habemos de todo. Bueno, pues quiero entrar al tema, y quiero decir que para la pena, lo dijo el lunes el doctor Malagón, dijo que yo le mencionaba desde hace muchos años, cuando trabajaba conmigo, que los 3 conceptos penales fundamentales, los básicos, eran el delito, la responsabilidad y la pena. Bueno, miren, ya me están aquí bajando la pantalla. Vamos a ver los presupuestos de la pena, el delito y la responsabilidad. Les puedo hablar bastante del delito, pero ya me bajaron la pantalla, entonces vamos a poner un video muy cortito donde explico qué es la responsabilidad. Por cierto, los invito a que vean mis videos en TikTok, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Se llaman Sucedió en Audiencia. Son capsulitas de 3 minutos, 4 o 5 cuando mucho, y son muy ilustrativas. Entonces vamos a ver que nos dice qué es la responsabilidad, y ahorita les hablo un poco del otro presupuesto que es el delito. A ver, adelante, por favor. Corre película, se dice, ¿no? ¿O cómo? Bueno, no sé quién es el encargado. ¿Un minuto? Bueno, entonces los presupuestos de la pena son 2, el delito y la responsabilidad. El delito, Una vez había hablado del concepto de responsabilidad. Les comenté que un compañero juzgador me lo había preguntado hasta en 2 ocasiones, y que, pues bueno, yo le había dicho que la responsabilidad era tener que dar cuenta. Aquella ocasión platicamos que una persona en la vida común es responsable. Es parte del archivo. Este tema de la responsabilidad se los puedo decir, ¿no? Ya lo dije ahí, pero me extendería, y entonces aquí, como lo dije breve, me gustó y dije para ahorrar un poco de tiempo. Ya una vez había hablado del concepto. Ya una vez había hablado del concepto de responsabilidad. Les comenté que un compañero juzgador me lo había preguntado hasta en 2 ocasiones, y que, pues bueno, yo le había dicho que la responsabilidad era tener que dar cuenta. Aquella ocasión platicamos que una persona en la vida común es responsable cuando es puntual, cuando es trabajadora, cuando no miente, cuando es honesta, cuando tiene virtudes. Es muy responsable. Hija, cásate con él, es muy responsable, ¿no?
También habíamos hablado de un autor que es Hart, de un libro que se llama Crimen y Punición o Crimen y Castigo, como el libro de Dostoyevsky, aquella novela. Y también hablamos de Roxin, que había aumentado el concepto de culpabilidad y lo modificó por el de responsabilidad, de manera que para él la responsabilidad se compone con la culpabilidad, es decir, cuando una persona es imputable, cuando tiene conciencia de la antijuridicidad y cuando le es exigible otra conducta. Pero eso no es suficiente para la imposición de la pena, de acuerdo con Roxin, porque también se requiere que exista necesidad y merecimiento de la pena. Tal como lo dice nuestro Código Penal, es el 75, la pena innecesaria. Cuando la pena resulte, a pesar de haber culpabilidad, cuando la pena resulte notoriamente innecesaria e irracional, pues no ha lugar a la imposición de la pena. Y ahí dice 3 supuestos. Bueno, entonces de esto se desprende que la culpabilidad ya no es, y la pena ya no es como decía Kant, que era un imperativo categórico, es decir, a fuerza, siempre que haya un delito, decía Kant, se tiene que imponer la pena. Es muy conocido el ejemplo del barco, donde Kant dice que si unos náufragos sobreviven y quedan en una isla desierta y después de algunos años viene un barco y los rescata, no puede llevar a cada persona a su respectivo país porque primero se tiene que cumplir la última pena que se haya dictado en esa isla. O sea, la pena era un imperativo categórico. Ya no es así, ya no es tampoco como se decía en la doctrina, que la culpabilidad es el fundamento de la pena, o sea, tienes culpabilidad, puedes imponer la pena. Ahora creo que con este artículo 75 y las aportaciones de Roxin, ahora la culpabilidad se ha convertido en una condición necesaria, pero no suficiente para la imposición de la pena. ¿Por qué? Porque falta ver ese criterio de necesidad y de merecimiento de pena, y falta también ver si no hay una excusa absolutoria. Ese artículo 75 habla de 3 supuestos: hay culpabilidad y por lo tanto ya hay delito, pero si el sujeto sufrió consecuencias graves en su persona, o por su precario estado de salud, o por su senilidad avanzada, no ha lugar a la imposición de la pena, de manera que puede haber delito sin pena. De modo tal que entonces la responsabilidad, investigué y encontré a 2 autores, que uno se llama Pablo Larrañaga, que tiene un libro que precisamente se llama El concepto de responsabilidad, y otro que se llama Rodolfo Andrés Correa, que tiene otro libro que se llama La responsabilidad extracontractual del Estado, algo así es el título. Y sobre todo el primero de ellos define a la responsabilidad como la situación jurídica en la que se encuentra una persona que reúne las condiciones necesarias y suficientes, positivas y negativas, para recibir la imposición de la pena. O sea, se tienen que dar todos los elementos positivos del delito y no tiene que haber ninguno de los negativos, ni causa de ausencia de conducta, ni de atipicidad, ni causa de justificación, ni causa de culpabilidad, y además necesidad y merecimiento de pena, y no debe haber excusa absolutoria. Solo ahí procede entonces ya la imposición de la pena, y ahí la persona es responsable. De la manera que, así como la culpabilidad es reprochabilidad, de manera simple, la responsabilidad es sancionabilidad. Es decir, te puedo sancionar. Porque es diferente un delito de un hecho punible. Un delito es conducta típica, antijurídica y culpable, pero quizá todavía no sea punible por lo que acabo de decir, la necesidad o merecimiento de pena, o por una excusa absolutoria. Entonces, cuando esto no pasa, ya hay responsabilidad, o sea, sancionabilidad. Espero que esto disipe la duda de mi compañero juzgador, que tanta inquietud tiene sobre este tema. Se cierra la audiencia. Bueno, yo solito hago mis bromitas y me divierto yo solito. Bueno, entonces hay 2 presupuestos para la pena: el delito y la responsabilidad penal, que es de lo que trata este video. Muy breve del delito. Este es un tema del que podemos hablar todo el semestre, toda la maestría, y aún así nos quedaría inconcluso el tema.
Solo voy a decir que Miguel Ángel Aguilar López, un gran jurista, muchos cargos ocupó, fue juez federal, fue magistrado unitario, colegiado en muchos lugares del país, y tuve oportunidad de tener cercanía con él. Él me hizo el prólogo, él me redactó el prólogo de aquel libro que les mencioné, Las diferencias entre el dolo y la culpa. Él vino aquí a presentar mi libro, junto con otros 2 magistrados que eran Jorge Ojeda Velázquez y Ricardo Ojeda Bojorquez, y yo, que soy Ricardo Ojeda Gándara, era el autor del libro. O sea, éramos 3 Ojedas, pero no éramos parientes, ¿no? Fue muy simpático aquella ocasión. Bueno, Miguel Ángel Aguilar López daba clases en todos los lugares del país, todos los días, y él me dijo, en las maestrías, en los doctorados, en todos lados que voy a dar clase, cuando les pregunto a los alumnos, jóvenes o ya un poco más maduros, cuál es el concepto del delito, solamente me dicen 2. Y hay tantos, pero solo me dicen 2. Uno, me dicen el artículo 7 del Código Penal Federal, el delito es el acto o omisión que sancionan las leyes penales. Y 2, me dicen el delito, una definición estructural, es una conducta típica antijurídica y culpable. Y les pregunto, denme otro concepto. Y ya nadie me da otro concepto. Pero yo creo que a lo mejor aquí sí podemos dar otro concepto, ¿no? Porque es en el INACIPE, y en el INACIPE estamos los amantes del derecho penal. Por cierto, permítanme, discúlpenme tanta anécdota, pero es que son interesantes. Una vez yo estaba sentado por aquella zona, ¿no? Ahí donde está la licenciada con la blusita amarilla, por ahí estaba sentado, y vino a dar una conferencia el doctor Zaffaroni. Lo vi en el comedor, yo estaba con mis amigos ahí en una mesa, y llegó el doctor Zaffaroni con el director del INACIPE y las demás autoridades, y se sentaron en la mesa contigua. Y yo pude escuchar cuando una edecán se acercó y le dijo, doctor Zaffaroni, ya va a empezar su conferencia. ¿Sería tan amable de darnos unos datos curriculares para su presentación? Y él dijo, simplemente digan que soy el mejor penalista de la galaxia. Y él solito, igual que yo, se sonrió de su chiste, ¿no? Pero bueno, creo que no es un chiste, sí es de lo mejor en el mundo, ¿no? Bueno, entonces él vino a dar una clase aquí. Esta no tiene tanto que ver con la pena, pero sí tiene que ver con nuestro amor al derecho penal, para que ustedes defiendan al derecho penal, porque él vino y dijo, el derecho penal es un discurso, el derecho penal es falso, porque dice que al que comete el delito de robo se le aplicará de 6 meses a 2 años de prisión, o de 2 años a 4, o de 4 a 10, y más si tiene calificativas. Pero eso es un discurso, porque cada día se cometen infinidad de robos en la Ciudad de México y no se denuncian. Conocen la cifra negra de la delincuencia o de la criminalidad, ¿no? La diferencia que hay entre los delitos realmente ejecutados con aquellos de los cuales tiene conocimiento la autoridad. Entonces dijo, es falso. Para que eso fuera cierto, el Código Penal tendría que decir, al que cometa el delito de robo y lo detengan y lo remitan al Ministerio Público y lo consignen, decía antes, y le dicten auto de formal prisión, y luego lo acusen, y luego lo condenen en primera instancia, y si apela le confirmen la sentencia y le nieguen el amparo, bueno, a ese sí se le aplicará la pena. Pero entonces decía que era falso el derecho penal. Y también dijo, es falso el derecho penal, porque el código dice que al que cometa el delito de aborto se le aplicarán diferentes penas de acuerdo a la modalidad del aborto, ¿no? Y dijo, y eso es falso, porque no solamente en México, sino en toda Latinoamérica y en el mundo se cometen gran cantidad de abortos al día. Y díganme, ¿quién de ustedes ha visto un proceso penal por un delito de aborto? Es falso el derecho penal. Y yo estaba allá sentado, y estaba joven, estaba terminando la licenciatura, estaba en esa etapa más o menos, pero yo amaba el derecho penal ya, ¿no? Tenía la pasión y todavía no la estructuraba bien, todavía no lo desarrollaba, pero yo ya me sentía que era un penalista y me sentí impotente cuando vino alguien extranjero y aquí en México nos decía a todos los penalistas igual que yo que nuestra materia que tanto amábamos era una mentira. Y sentí bien feo, y se hizo un silencio en el auditorio, pero lo que les quiero decir es que por allá, por donde está usted, compañera, y usted, por ahí estaba sentado el doctor Elpidio Ramírez, aquel de la teoría lógica matemática junto con Olga Islas de González Mariscal.
y estaba ahí sentado y tenía su bastón, ya estaba muy grande, y dijo: doctor, alguien que defendiera el derecho penal, ¿no? Y es lo que nosotros debemos hacer, defender al derecho penal. Cuando alguien nos diga una crítica de ese estilo, le dijo: doctor, a lo mejor estamos con una voz muy pausada, su experiencia, su edad, su sabiduría, ¿no? Le dijo: doctor, a lo mejor estamos siendo injustos con el derecho penal. A lo mejor al derecho penal le pasó lo mismo que al bisturí. Y yo hasta volteé y dije: ay caray, ¿qué le pasó al bisturí, no? Y dice: es que el bisturí es un instrumento que fue diseñado para salvar vidas. Así es el derecho penal. El derecho penal está para evitar arbitrariedades, para evitar excesos, para limitar el poder punitivo del Estado, para contenerlo, ¿no? Pero ese bisturí cayó en manos de unos gamberros, así dijo. En Argentina los gamberros son unos vagos, unos pandilleros, ¿no? Unos maleantes. Y entonces esos gamberros han agarrado el bisturí que está diseñado para salvar vidas, lo han usado para lesionar y para robar. A lo mejor le pasó así al derecho penal, ¿no? Que ha caído en manos de mala gente. Hay de todo. Hay abogados muy buenos, muy competentes, pero hay otros que solo lucran, que solo se aprovechan del dolor ajeno, ¿no? De la necesidad de las personas. Hay ministerios públicos, como aquella que salió en la película, que dijo: ¿y por qué lo acusó? Y ella estaba acostada así en su sillón y dijo: pues es que esa es mi chamba. Y también hay jueces de todos estilos, ¿no? A mí desde hace mucho tiempo me decían: oye, ¿cuántas casas tienes? Cuando tenía como 5 años de juez. Ahorita ya cumplí. Por cierto, estoy muy contento porque el día 1 de este mes cumplí 32 años de juez, que es otro festejito, ¿no? Otra vez acabo de sentir como si fuera la primera vez que veo el mar. Así, impresionante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cuál era el punto? El bisturí. Bueno, hay jueces de todos, ¿no? Me dijeron que cuántas casas tenía. Y yo dije: pues solo una. ¿Y cuántos carros? Pues el mío nada más y ya. Y me dijo alguien deshonesto: a mí con 1 año que me dejaran de juez. Ya tendría casa en Acapulco y en Cancún. Entonces hay de todo en nuestra materia, pero nosotros debemos ser esos cirujanos, los que amamos al derecho penal, esos cirujanos hábiles que salvan vidas. Así nosotros tenemos que hacer más o menos lo mismo en la parte jurídica, ¿no? Luchar por la libertad de las personas, defender su libertad. Hace muchos años yo escribí un libro que se llamaba El auto de formal prisión y la libertad provisional, y dije pro libertatis, y nadie sabía qué significaba pro libertatis y pro homine. Y después de muchos años, pues ya sabemos lo que es ahora, ¿no? Bueno, entonces, Miguel Ángel dijo que nadie sabía más de 2 conceptos del delito. ¿Hay alguien más que tenga otro? Para desmentirlo y decir que sí saben otros delitos. Miren, el Código Penal en el artículo 1 dice más o menos así: a nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción o una omisión consideradas como punibles al momento de su realización, y esto es para garantizar el acceso a la justicia y siempre y cuando se cumplan los presupuestos que la ley señala para cada caso. Entonces, cuando el Código primero del Código Penal, el primero, no el último, que por cierto, ¿cuántos artículos tiene el Código Penal? 365, ¿no? El Código Penal, uno para cada día del año. Y el Código de Procedimientos Penales Nacional tiene 490. Esos solo son detallitos, ¿no? Pero hay que saberlos. Bueno, entonces el artículo primero, no el 20, ni el 50, ni el 80, ni el 200, el primero del código te dice: siempre y cuando se cumplan los presupuestos
Entonces, pues de ahí podemos sacar un concepto de delito y como yo lo dije en otro libro que escribí que se llama Las causas de exclusión del delito, ahí digo que el delito es el conjunto de los presupuestos de la punibilidad. Entonces apúntenlo y ya se saben el tercero, ¿no? El delito es el conjunto de los presupuestos de la punibilidad, basado en el artículo 1 del Código Penal. Y aquí también tengo otro conceptito corto que pueden agregar a su lista de 3 conceptos de delito y ya pueden tener 4. El delito entendido como injusto penal culpable. Esto es de lo que vamos a hablar ahorita, del delito entendido como injusto penal culpable y qué significa esto en el tema de la individualización. Es el artículo 410 que ya voy a pasar a él. No digo los requisitos o los presupuestos del delito, no lo explico tanto. La responsabilidad ya preferí ahí a través de ese video. Y también hay presupuestos procesales. El licenciado lo estaba diciendo al principio, hay una serie de etapas que deben ocurrir antes de llegar al momento del juicio y solamente si la sentencia es condenatoria, al lugar a la siguiente audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño, y ahí es donde se individualiza la pena, ¿no? Entonces, ahora aquí sí podemos darle clic o enter ahí a la presentación. Ay, perdón, licenciado, no sabía que andaba por allá. Bueno, vamos a tratar de entrar a nuestro tema, la individualización de la pena, y recuerden, el punto de hoy es que el delito es un injusto penal culpable. Vamos a entender qué es un injusto y luego cómo le agregamos la culpabilidad o qué significa, y así se integra un delito. No, la siguiente, la que seguía. Bueno, la siguiente, la que seguía es lo mismo, ¿no? Eso está bien. Bueno, miren, en esa primera imagen que está ahí, bueno, todavía no está ahí, pero esa es muy fácil, esa la conocen, esa es de Kelsen, ¿no? Dice que vivimos, el estado ideal es en el derecho. Ese es el estado utópico, ¿no? La felicidad, la paz, el respeto, la armonía, todo eso engloba ahí en el derecho. Pero llega un factor desequilibrante. Agréguenle eso también a sus conceptos del delito. El delito es un factor desequilibrante de la armonía social. Eso es lo que viene a ser el delito, desequilibra la vida social. Y salen las noticias que tales sujetos hicieron tal cosa y eso nos altera, eso nos afecta, porque el delito no va dirigido solo a la víctima física, sino a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Si hay un violador que le impone la cópula a una jovencita, eso nos afecta a todos, aunque esa chica no sea de mi familia, pero es que nadie queremos vivir entre violadores, ¿verdad? Porque a la siguiente ocasión pues le puede tocar a otra persona. Y entonces eso está mal. El delito es un factor desequilibrante de la armonía social que niega el derecho. Por eso está la flechita señalando hacia el derecho, lo niega, lo destruye. Pónganle un tache al derecho, porque el delito ya dijo, claro que sí se puede. El código dice que no se puede matar, pero yo sí lo hago porque es mi enemigo y porque me cae mal y porque ya me la debía y porque ya se lo había advertido. Y de mí nadie se burla, ¿no? Porque yo así soy desde chiquito y genio y figura hasta la sepultura y así, ¿no? Tienen su filosofía y sus... Bueno, entonces el delito desequilibra, pero al que comete el delincuente como que grita, sí se puede matar, sí se puede robar, ¿no? Ese es el grito del delincuente. Pero llega la pena y la pena le pone un tache al delito, le dice reprobado, eso no está bien, eso no puede ser, y como consecuencia te impongo la pena que le corresponde de acuerdo a la individualización, ¿no? Un homicidio calificado de 20 años a 50, te impongo 35, ¿no? Por ejemplo, y le quita el tache al derecho y el derecho queda otra vez limpio y el que ahora tiene el tache es el delito. Y como la pena es la negación del delito y el delito es la negación del derecho, entonces la pena es la negación de la negación. Y las reglas de la lógica dicen que una negación de una negación nos da como resultado una afirmación. Y entonces la pena, al desacreditar al delito, restablece al derecho, ¿no?
Esa es muy de Jacobs, la retoma después de mucho tiempo en su doctrina del funcionalismo y dice que se recupera la vigencia de la norma, ¿no? Que el delincuente había puesto en entredicho. Por cierto, el que pone en entredicho la norma es el delincuente doloso. El culposo como que no pone en entredicho la norma, ¿no? Sí produjo un resultado penalmente relevante, pero no pone en entredicho la norma. Fue el infortunio, fue su descuido, fue su negligencia. Pónganle un paréntesis ahí en su cuaderno, pónganle el delito culposo. Delito culposo es el género, pueden poner ahí como 5 dedos, y las formas de la culpa son la impericia, la imprudencia, la negligencia, la falta de reflexión y la falta de cuidado. Son las especies de la culpa. Por eso es mejor es decir delito culposo que decir delito imprudente. En España le dicen imprudente, pero es más restringido, ¿no? Bueno, entonces así funciona más o menos este tema. Esa es muy genérica, esa todos la conocemos. Y aquí, bueno, pues tengo... ¿me puedo pasar para allá? Sí, ahí hay. Es que no me gusta quedarme con las ganas de lo que quiero hacer, ¿no? ¿Cuándo voy a volver a estar aquí en el INACIPE? Pues entonces hoy aprovecho. Bueno, este es un cuadro que trata de explicar esa evolución del tiempo que el licenciado nos dijo, desde los primeros años de la humanidad hasta la época moderna, actual, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias. O le hacemos como Gerardo, ¿no? Bien, y además aquí puedo moverme. Bueno, entonces esto es la evolución del tiempo. Allá empezamos a la izquierda y está el ejemplo de Kant, que se llama la isla. Ahí en el video dije el barco, pero no, se llama la isla. Dice que si un barco naufraga y esa pequeña sociedad de sobrevivientes van a parar a una isla y después de muchos, muchos años llega un barco que los va a rescatar y los va a llevar a cada quien a su país, eso no se puede hacer, porque si hay alguien que está condenado a la pena de muerte, aunque tú ya lo vayas a regresar a cada quien a su país y nunca más vayan a ver a ese que está condenado a la muerte, primero lo tienes que ejecutar, porque la pena era un imperativo categórico. La pena se cumple porque se cumple, solo porque el delito es un mal y la pena es un mal a ti, es tu retribución, es tu pago, es tu castigo, solamente por eso, y dicen algunos autores, es la secuencia de dos males, primero el delito y luego la pena. Y son las teorías absolutas de la pena, no tiene ninguna finalidad de la pena más que castigarte, ¿no? Que el delito no se quede sin pago. Después vienen ahí en medio otras teorías que se llaman relativas y que dicen que las penas sí deben tener una finalidad y ese fin es la prevención. La prevención puede ser general o especial y cada una de ellas, la prevención general puede ser positiva o negativa y la prevención especial también puede ser positiva o negativa. Prevención especial es la que va dirigida al sujeto infractor de la norma, al que le estoy dictando la sentencia, y la prevención general es, te lo digo a ti, Juan, para que entiendas, Pedro, ¿no? O sea, va dirigida a los demás miembros de la sociedad. Cuando se condenó a la mataviejitas y se le impuso esa pena enorme, ya nadie ha matado a viejitas. O sea que sirvió la prevención general, o al menos ya no hemos escuchado que alguien ande matando a viejitas, ¿no? La prevención general positiva dirigida a la comunidad es positiva cuando la gente tiene confianza en el derecho. Por ejemplo, capturaron a la mataviejitas y las viejitas que estaban vivas todavía respiraron tranquilas y dijeron, ya la libramos, ¿no? Entonces, prevención general positiva es la confianza en el derecho. Prevención general negativa es cuando no confías en el derecho, pero le temes, como en aquellos países donde al ladrón le amputan la mano, al que declara con falsedad le cortan la lengua, y así, al violador, pues quién sabe qué le hagan, ¿no? Pero, entonces, ahí hay un régimen de terror, como el que había en la sociedad azteca. Aquí entre los aztecas, la ebriedad se castigaba con la muerte,
pero bien intensa. Y el homosexualismo, peor con la muerte, era extracción de las vísceras por el orificio anal al sujeto pasivo y empalamiento al sujeto activo. No, pues así, ¿quién iba a cometer esos delitos, no? Entonces, prevención general positiva, confianza en el derecho. Prevención general negativa, temor, terror, ¿no? Prevención especial positiva, ese es el artículo 18 constitucional, es la reinserción social del delincuente. La persona que cometió el delito a través de la pena, de la sentencia impuesta, quizá con un beneficio o quizá sin él, pero aprendió de la experiencia y ya no comete más delitos, adquiere la capacidad de vivir en sociedad sin repetir patrones delictivos. Esa es la prevención especial positiva, es el fin declarado de la pena. ¿Qué dice la Constitución de la pena? Eso, ¿no? Y la prevención especial negativa al autor del delito, pero no se resocializa, no se readapta, no se reinserta, no se rehabilita, como de muchas maneras se ha dicho en la historia. Entonces ese es el que sigue reiterando sus conductas delictivas una tras otra, y entonces a él hay que aplicarle la prevención especial negativa. Como no te puedo reinsertar, pues te voy a poner una pena máxima. Como en el Estado de México, prisión vitalicia o cadena perpetua. Si no te puedo readaptar, pues al menos te elimino. Y eso es característica de la pena de muerte, de la cadena perpetua y de nuestras penas altas de 50, de 60 o de 70 años. No reinsertan a la persona, no lo regeneran, no lo rehabilitan, pero nos ponen a resguardo de él al menos por 50 años, ¿no? Bueno, entonces ahí vienen muchas teorías, aquellas que se repartían en los canapés, y a lo largo de la historia ha habido al menos 4 sistemas o modelos de reacción contra el delito. La primera es el sistema disuasorio, que es que no cometas delito, que te apliquen el derecho penal como la pena de muerte en un espectáculo público los domingos a las 7 de la mañana para que toda la familia vea qué le espera al ladrón, al homicida, al violador, al extorsionador, al secuestrador, a todos ellos. Se busca la disuasión. Dicen que en aquella época las mamás le decían a los hijos, si te portas mal no te llevo a ver al ahorcado del domingo. O sea, porque la pena se buscaba que tuviera ese impacto, ese ejemplo. Ese es el modelo disuasorio. El modelo resocializador fue un éxito en su momento, fue un gran discurso y llenó de esperanza a la sociedad, a la gente, ¿no? Se dice que la pena es un acto de fe. Hay gente que piensa que la pena sí va a acabar con los delitos, con los secuestros, con el narcotráfico, con la violencia. Hay gente que sí tiene esa fe y hay legisladores que elevan las penas constantemente porque piensan eso, ¿no? Que con penas elevadas va a desaparecer el delito. Pero pues no, parece que lo único seguro que hay en una prisión pues es la reincidencia o la reiteración, ¿no? Y actualmente pues estamos en estos 2 modelos. En algunos lugares del mundo más severos es la seguridad ciudadana, es el modelo de Jacobs, ¿no? Una rígida disciplina, militarización del derecho penal, o como en El Salvador, las cárceles del presidente Bukele, que acabó con la Mara Salvatrucha, pero ¿a qué precio, no? ¿Y a qué costo? Ese es el modelo de la seguridad ciudadana. Y el modelo en el que estamos nosotros es el modelo integrador. Se basa en la mediación, en la conciliación o en la reparación. Es el artículo 17 de la Constitución, ¿no? Párrafo 3 y 4 sobre todo, que se trata de cambiar el binomio. Hay que cambiar el binomio histórico, que es el delito y al delito le sigue la pena. Hay que cambiar eso y ahora el modelo es daño y reparación. Y la reparación integral del daño, ¿no? No nada más la cantidad material o el daño material, sino daños de muchos otros aspectos. Daño moral, proyecto de vida, riesgo cesante, todos esos conceptos, ¿no? Bueno, ese es, y hasta la fecha llega Roxin. Vean, acá la pena era un imperativo categórico y a fuerza se tenía que imponer, no debía quedar ningún delito sin pena. Y ahora Roxin dice que no,
y está en nuestro Código Penal, ya vimos el artículo 75, creo dijimos, debe haber necesidad y merecimiento de la pena. Yo he dictado como 3 sentencias donde a pesar de haber delito, no le impongo pena, porque creo que no hay necesidad de la pena, ¿no? Una vez 2 marihuanitos de la colonia Casas Alemán andaban dando ahí su vuelta vespertina, y un mecánico que trabaja ahí ya había acabado su jornada y estaba en la banqueta con su chalán, así se le dice, ¿no? Con su chalán estaban ahí tomando una cerveza en la banqueta, y pasaron los 2 marihuanitos y los vieron y no reaccionaron rápido, pero se siguieron caminando y dijeron, oye, el mecánico ha de haber ganado una lana hoy, ¿no? Pues vamos a robarles, ¿no? Y dijeron, pues sí, dieron la vuelta a la manzana y volvieron a llegar otra vez. De tal manera que desde que los vio el mecánico y su chalán, dijeron, ya vienen contra nosotros. Y en efecto, ya iban contra ellos. Uno lo agarró aplicándole la llave china, y dice el testigo, el chalán, que es el testigo, dice que con la otra mano le aplicaba la llave china y con la mano derecha le daba puñaladas en el abdomen y le decía que le diera todo lo que tuviera, todo eso, ¿no? Ya te la sabes y todas esas frases que ustedes conocen. Hay una que es, no te la vas a acabar. Esa no sé en qué consiste, ¿no? Nunca la he logrado descifrar, pero así les dicen, no te la vas a acabar. Bueno, entonces, el chalán, mientras el agresor estaba haciendo esto, el chalán se metió al taller mecánico que estaba abierto el zaguán, sacó un tubo como si fuera un palo, ¿no? De esas dimensiones, pero era un tubo, y con ese le llegó por la espalda y le empezó a dar golpes por la espalda. Dice, el otro se fue corriendo. Así son los asaltantes, muy amigos, muy hermanos, pero cuando detienen a uno, ahí lo dejan y los otros se van y nunca ni los visitan en el reclusorio, ni se acuerdan de ellos, y ellos siguen felices con su vida, ¿no? Entonces se fue el otro y el chalán dice que le empezó a pegar por la espalda. Dice, no sé cuántos golpes le di, le pegué en la cabeza, en la espalda, en el lomo, así dijo. Pero él estaba como endemoniado, recuerdo muy bien esa frase, la dijo en la audiencia, estaba como endemoniado y seguía picando a mi patrón. Entonces yo le pegué y le pegué y le pegué hasta que ya se desvaneció y se cayó, pero mi patrón ya estaba desangrándose ahí, tuvo que pedir auxilio, ya llegó una ambulancia, me fui con él y el otro se quedó ahí tirado, también muy ensangrentado, bien golpeadísimo. ¿Y qué creen que le pasó a ese asaltante? Se quedó ciego. De tantos golpes que le dio en la nuca, en esa parte de la cabeza, pues quedó ciego. Y cuando iba a la declaración preparatoria, le dije a la secretaria de acuerdos, pues vaya usted, ¿no? Y yo no quise ir, no fui, y me vino a decir la secretaria de acuerdos al otro día que el glóbulo ocular, el ojo, el circulito, el ojo, que lo tenía por acá afuera, por acá, y que lo tenía pegadito con un nervio, con una vena. Dice, como en las caricaturas, ring, 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 que así tenía el ojo. Y bueno, yo no lo vi. Ya cuando lo vi en las audiencias, el señor ya tenía su ojo en su lugar, pero había quedado ciego. Y cada vez que iban a las audiencias, ahí tras la reja de prácticas, los otros presos le daban zapes y le decían, adivina quién te pegó, ¿no? Y entonces, lo dejaron ciego. Yo dicté esa sentencia con todos los elementos del delito, conducta, con las pruebas que la acreditaban, la tipicidad, la adecuación, el encuadramiento perfecto, el embonamiento exacto. La tipicidad es cuando tu conducta calza, checa en tu conducta de la vida real con la que en abstracto describe la norma, ¿no? Acredité la tipicidad, acredité la antijuridicidad porque no había ninguna causa de justificación. Hoy en la mañana le dije a las partes en una audiencia, ¿saben qué otro nombre tienen las causas de justificación? Y nadie me dijo, ¿ustedes sí? ¿Cómo se llaman las causas de justificación de otra manera? ¿Cómo? Permisibilidad. Preceptos permisivos, exacto. Y tienen un tercer nombre, que se llaman
causas de licitud. Tú eres del maxicurso, ¿verdad? Eso, tenías que hacer quedar bien al maxicurso. Muy bien, las causas de justificación también se llaman causas de licitud o preceptos permisivos. Acredité la antijuridicidad porque no había esas causas y también acredité su culpabilidad porque era una persona imputable, tenía conciencia de lo antijurídico y le era exigible otra conducta y por lo tanto al reunirse esas tres cosas su conducta le era reprochable, ¿no? Y dije, cuando terminas esa parte de la sentencia ya pasas a la individualización de la pena. Pero aquí yo dije, hice un considerando aparte y analicé los hechos y dije la consecuencia que él había sufrido, se había quedado ciego, hice un estudio de los 5 sentidos y yo concluí, según yo, que el sentido más importante que tenemos es el de la vista, sobre todo cuando pierdes la vista a los 30 años de edad, algo así, porque cuando naces ciego, pues te adaptas, ¿no? Y los ciegos pueden tocar la guitarra, el piano y pueden hacer muchas cosas porque desarrollan habilidades. Pero cuando toda tu vida has tenido la vista y al día siguiente ya te quedas ciego, es mucho más feo y mucho más grave. Eso se llama la pena natural. O sea, ya no necesito yo sentenciarte, ya te quedaste ciego, esa es tu pena natural. Y entonces ya no es necesaria la imposición de la pena. Y no le impuse pena. Se hace la declaratoria de delito, pero no le impones la pena por el artículo que dijimos, que dice que el juez puede, es una facultad del juez, puede prescindir de la imposición de la pena si él ha sufrido consecuencias graves en su persona, como en este caso que se quedó ciego, o como por su precario estado de salud o por senilidad avanzada. Les puedo poner otros ejemplos más, pero mejor avanzamos. Entonces, esa es la evolución y aquí hay mucho que les puedo hablar de la pena, pero vamos a continuar y avanzamos con la pena. ¿Me ayudan con eso que les di a las niñas? Porque les traje un regalo. Como es el Día del Abogado, hay grupos de abogados que te invitan a la fiesta y a la borrachera y al baile, pero yo prefiero invitarlos a un ciclo de conferencias que gracias al INACIPE, que siempre nos dio el apoyo y nos dijo que sí siempre, y pues se pudo llevar a cabo esto. Entonces, prefiero que vengan a las conferencias, ahí les paso una tarjetita con los conceptos de pena que hay. El primero que está ahí, dice Constancio Bernaldo de Quirós, la pena es la reacción social contra el delito jurídicamente organizada. Esa es la primera definición y van a encontrar ahí muchas, ¿no? La afectación más grave a derechos fundamentales que permiten nuestro orden jurídico, también eso es la pena, y de todas esas que van a encontrar ahí, creo que podemos sacar una síntesis o una especie de conclusión, y la pena es todo esto. Es un mal necesario, debe estar prevista por la ley, debe ser impuesta por los tribunales de justicia de conformidad con el procedimiento establecido por esa ley, ha de ser ejecutada conforme a la ley, solo se impone al responsable de un hecho delictivo y está dirigida a la prevención del delito. Se explican como que por sí solas, ¿no? De ahí viene, es un mal, siempre es un mal, nadie está en la cárcel por gusto, la pena es impuesta en contra de tu voluntad, después de un proceso legal donde tú te defendiste, donde llevaste defensor, donde ofreciste pruebas, donde apelaste y finalmente pues ni modo, quedó firme tu sentencia, siempre es un mal, pero es un mal necesario, no se puede prescindir de la pena. Hay teorías abolicionistas que dicen que se puede eliminar la prisión y eso no es cierto, eso es un canto de sirenas, dice Luis de la Barreda. La prisión debe subsistir, es una amarga necesidad en una comunidad de seres imperfectos como somos los hombres. Esa es de Kant. La pena es una amarga necesidad en una comunidad de seres imperfectos como somos los hombres. Y pues tiene que seguir lamentablemente, entonces es un mal necesario, pero se debe restringir lo máximo posible. No debemos abusar de ella porque el derecho penal se rige por un principio que se llama de intervención mínima o de última ratio, ¿no? Bueno, debe ser impuesta por los tribunales en un proceso legal, esa es la reserva judicial, solo un juez te puede imponer una pena, nadie más, ¿no? Ni la presidenta del país te puede imponer una pena, ni un gobernador, ni un diputado, solo un juez.
y no arbitrariamente, sino después de un proceso legal donde, como ayer dijo Ismael, haya un debido proceso legal. Te debo, como juez, te debo a ti un proceso legal el día que tú llegues ahí. No te tengo que imponer un proceso a como yo quiero, a como se me antoja. Eso no puede ser. Te debo un proceso legal. Si no te pago ese proceso legal, tú me puedes exigir mi responsabilidad como si yo fuera un deudor, ¿no? Que te pague lo que te debo. Así lo puedes hacer a través de los recursos ordinarios, o sea, la apelación, o los medios de impugnación extraordinarios, que es el juicio de amparo. Bueno, entonces, ahí está el procedimiento, el principio de legalidad también. El principio de legalidad, solamente la ley puede establecer delitos y las penas correspondientes. Hay ejemplos donde la norma jurídica no es perfecta. La norma jurídica es perfecta es cuando tiene precepto y tiene sanción. En penal somos tan especiales que no le decimos precepto, hipótesis normativa, supuesto de hecho o consecuencia jurídica. No, en penal, como somos de otra cepa, decimos tipo y punibilidad. Por cierto, hay 3 conceptos diferentes. Punibilidad es la amenaza que lleva a cabo el legislador para que el que incurra en el supuesto de hecho reciba esta consecuencia, y va de un mínimo a un máximo, como ya dije hace rato, y le corresponde al Poder Legislativo, es a nivel ley. Luego viene el concepto punición. Un robo, el de máxima cuantía, sin calificativas, es de 4 a 10 años. Te puedo imponer 7 años, por ejemplo. Esa es punibilidad, de 4 a 10. Le corresponde al legislativo. Cuando un juez te impone y te individualiza y te dice que te impone no de 4 a 10, que eso es abstracto, sino en concreto te impone 7, esa se llama punición. Le corresponde al Poder Judicial y se lleva a cabo en la sentencia, en la individualización. Pero de esos 7, tú no vas a estar preso los 7 años porque en la ejecución se te van a aplicar medidas preliberacionales o algunas otras medidas, y a lo mejor sales a los 5 años, las 3/5 partes, o la remisión parcial de la pena, el 2 por 1, todo eso, y esa es la pena. La pena es la real y efectiva restricción a tus bienes jurídicos, y esa le correspondía hace poco al Poder Ejecutivo, de modo que punibilidad era legislativo, punición era Poder Judicial y pena era el Poder Ejecutivo. Pero ahora ya la pena le corresponde también al Poder Judicial, con la reforma que hubo, que incorporó a los jueces de ejecución de sanciones penales. Bueno, entonces avancemos, por favor. Y ahí están algunas de las punibilidades que hay en el Código Penal. A lo mejor se fue alguna, pero en general es esa. Las lesiones van desde 6 meses a 8 años, la máxima de las lesiones. Hay diferente gravedad de lesiones. El delito de lesiones es causalista. Depende del resultado la pena a imponer. Hay las que sanan en más de 15 días, las que sanan en menos de 15 días están derogadas, ya no constituyen delito, ya quedaron fuera del derecho penal. Entonces hay las que sanan en más de 15 días y menos de 60, las que sanan en menos de 60, las que dejan una disminución en una función o en un órgano, las que dejan la pérdida de esa función o de ese órgano, las que dejan cicatriz en parte perpetuamente notable, en parte visible de la cara, y las que ponen en peligro la vida. Una lesión es de 6 meses hasta 8 años, depende, ¿no? Y puede tener calificativas. El homicidio culposo es de 2 a 5 años. El homicidio simple es de 8 a 20. Los delitos culposos no tienen una pena específica, dependen del delito doloso. Como el homicidio doloso es de 8 a 20, la regla del delito culposo es que es la 4ª parte. Entonces la 4ª parte de 8 y la 4ª parte de 20 nos da un nuevo margen o un nuevo parámetro que es de 2 a 5. El feminicidio, ya ven, de 35 a 70, como si valiera más. Perdón, mujeres, pero no vale tampoco más la vida de una mujer que la de un hombre, ¿no? Ahí el código hizo una discrepancia, ¿no? Una diferencia. Acá está el robo es de 6 meses, el más bajo, hasta 10 años el máximo, sin calificativas. Eso nos dice que el homicidio simple es de 8 a 20 años.
te puede imponer 8 años por homicidio y 10 por un robo. De manera que si se encuentran 2 sujetos en el reclusorio y dicen, ¿y tú por qué estás aquí? No, pues yo por homicidio. ¿Y cuánto te impusieron? ¿Cuánto te aventaron? No, pues 8 años. Ah, caray, yo solo robé y a mí me pusieron 10. No checan, ¿no? Habría que revisar nuestro código con las punibilidades. Y bueno, ahí hay muchos ejemplos de los delitos que tenemos, algunos de los más significativos en el fuero común. Hay más delitos en el fuero federal, obviamente, ¿no? Y podemos avanzar con la compu, porfa. Para este es en abstracto, esto es en abstracto la punibilidad, pero nuestro tema es de esos 20 a 50 que hay en un homicidio calificado, ¿cuántos te voy a imponer a ti por tu homicidio específico de ese día, en ese lugar, a esa persona? El tuyo fue a puñaladas, el tuyo fue a golpes, el tuyo fue a balazos, el tuyo no lo conocías, el tuyo ya le tenías un odio, ya se lo habías advertido. Hay diferentes circunstancias, el tuyo fue de día, el tuyo fue en la noche, en la madrugada, etcétera. Entonces, de los muchos homicidios que hay de 20 a 50 años calificados, a veces son 20 años, a veces 27, a veces 40, etcétera. Iba a venir una licenciada que se llama Astrid, que trabajó conmigo en el juzgado 40 penal, y ahí una vez dictamos una sentencia a un sujeto que apuñaló a su mamá. Llegó a la casa materna, él ya tenía 30 y tantos años, ya estaba casado, vivía en otro lado, llegó en la mañana a su casa y mató a la mamá, que estaba todavía con su camisón en su cama, todavía no se levantaba, era muy temprano, la mató de 19 puñaladas. Y el papá de él estaba en la planta baja, estaba desayunando. Me imagino que cuando oyó los gritos y el escándalo, el papá subía por las escaleras y ese hijo, que ya había apuñalado a la mamá, le dio 2 balazos en la cabeza, y ahí quedó el señor todo tirado en las escaleras con su lago hemático o charco de sangre, ¿no? Se lo platiqué a un amiguillo de la calle y me dijo, no, pues ese cuate sí quería a su papá, ¿no? Pues solo le dio 2 balazos. Y a la mamá le dio 19 puñaladas en su cama. Y salió a la farmacia de la esquina y compró 5 litros de alcohol, del 96 se dice, y regresó y le echó los 5 litros de alcohol al cuerpo de la mamá ahí en la cama y le prendió fuego. El cuerpo no se quema porque está constituido mucho de agua, pero las cobijas, la alfombra, las cortinas, todo eso sí se quema. Se empezó a hacer un incendio, llegaron las patrullas, los bomberos y todo eso. Y yo me acuerdo que, como no me gusta la pena máxima, nunca, la máxima es 50 años, pero aquí son 2 homicidios, le pude haber impuesto 50 y 50, pero no se me da, soy compasivo, soy noble por naturaleza, ¿no? O sea, siento feo. Le impuse a la mamá, por el homicidio de la mamá, 27 años y medio, y por el homicidio del papá, 22 años y medio, que sumados daban 50, ¿no? La pena máxima. La sala me revocó y dijo 25 y 25. Si mi amigo de la calle dijo a su papá si lo quería, ¿no? Entonces, y los magistrados no pueden distinguir a veces pero bueno, entonces de eso se trata el tema, la individualización de la pena. Cuando tienes un tipo básico como el robo y ya individualizaste la pena al nivel equidistante entre la mínima y la media, o sea, equivalente a la 4ª parte de la pena, si ya individualizaste la pena, esa le corresponde por el tipo básico y por todas las calificativas que el delito de robo puede tener, que son muchas, a transeúnte, respecto de un celular, con violencia física y moral, en pandilla, muchas puede tener el robo. Ya no le tienes que volver a individualizar la pena, ya está individualizada y solo te vas al parámetro de punibilidad de la calificativa, le sacas su mínimo, su medio, lo sumas, lo divides entre 2, te da la media. Entonces, como le estás imponiendo la 4ª parte, vuelves a sumar la mínima con la media, la divides entre 2 y esa es la 4ª parte y esa es la que le toca. Y al final le sumas así todas sus calificativas y ese es el resultado de la condena.
Esto los ministerios públicos no lo saben. Siempre que van a juicio piden la máxima por cualquier asunto y de forma sin técnica, carente de cualquier argumentación consistente. Siempre piden la máxima por costumbre, por política de la institución. Mal, ¿no? Vamos a ver lo que dice el 410, que es un artículo que yo lo amo porque me gusta mucho, porque lo que ese artículo dice, yo ya lo hacía desde antes de la vigencia del código. Yo ya individualizaba así la pena y hasta le ponía unas gráficas que están aquí adelante, como dice el 410 y como dice el libro. La otra, porfa, ¿no? Como dice el libro, el delito entendido como un injusto penal culpable. Entonces, primero tenemos que individualizar la pena por el injusto y luego nos falta la culpabilidad. Entonces, me pasa la otra y luego regresamos, por favor. Vean, ahí es el nivel de injusto. Yo siempre les impongo la mínima casi. El nivel de injusto, el delito es un injusto penal culpable, entonces ahora le tengo que sacar su nivel de culpabilidad. Y con esto puedo jugar mucho. ¿Me lo regresa, por favor? Primero vamos a ver qué es un injusto. Y es el artículo 410 del Código. Ya me estoy tardando, ¿verdad? ¿Qué horas son? 7:37, híjole, esta era la parte importante. Miren, el injusto es la suma de la conducta típica y antijurídica. Cuando tú realizas una conducta que encuadra en un precepto legal y que no está justificada, eso se llama injusto. Conducta típica y antijurídica es el injusto. Como dice el 410, se los dejo de tarea para que lo lean en su casa. Yo lo traigo aquí desglosadito, párrafo por párrafo, lo quería explicar, pero pues ya siempre me pasa esto, me falta tiempo. Entonces, lo que dice el 410 es que en el injusto debes desvalorar dos cosas. Desvalorar, así decimos los jueces. Hay unos libros que dicen disvalor, otros decimos desvalor. Debes desvalorar la acción y por otro lado debes desvalorar el resultado. También puedes definir al injusto diciendo que la suma del desvalor de la acción y el desvalor del resultado también es el injusto. Y luego te faltaría la culpabilidad, ¿no? Pero aquí tú puedes, en un parámetro del mínimo al máximo, asignar el nivel. No es lo mismo que dice el Ministerio Público, imponle la máxima por el delito. Es más o menos lo mismo cuando tú dices, es culpable, sí hay delito, pero no desmenuzas al delito, que tiene una parte que es típica, otra parte que es antijurídica y otra parte que es culpable. Es más seguro que tú vayas fraccionando el estudio y que vayas elemento por elemento. Eso te puede dar más seguridad jurídica para ver si al final se cumple el resultado total de que si hay delito o no hay delito. Es lo mismo con la pena. Si tú la quieres aventar así del primer golpe, no está bien. Primero tienes que sacar el nivel de injusto, primero el nivel de desvalor de acción y luego el desvalor del resultado. Les voy a poner un ejemplo rápido. Una vez un sujeto como de 50 años de edad salió de prisión por quinta, sexta vez. Había pasado toda su vida en condena. Salió de prisión y regresó al barrio, ¿no? Y ahí en su calle tenía un sobrino, jovencito de 18 años, y el sobrino, impresionable, admiraba a su tío. Ay, mi tío es bien bueno para los delitos, es bien bueno para pelear, él no se deja, no, él sí es macho. El sobrino admiraba al tío. Eso es una deformación de la vida social, ¿no? Pero si ya existe la familia michoacana, ¿no? Pues que un sobrino no admire al tío ratero, pues bueno, no es nada, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer ese tío con su sobrino de 18 años? Lo debe alejar del delito, le debe decir, no cometas lo que yo hice, no vivas como yo, sé tranquilo, estudia, etcétera, ¿no? Pero no, salió el tío y empezó a organizar a su bandita de ahí del barrio y se fueron a cometer otro delito y se llevó al sobrino.
Y el más protagonista en el delito, pues obviamente fue el tío, ¿no? El de más experiencia, el que llevaba el arma, el que gritó, el que amagó, el que amenazó, el que hizo la mayor parte. El sobrinito pues nada más estaba ahí viendo, ¿no? Como que y los detuvieron a todos. Y ya saben que en los delitos de coautoría rige un principio que se llama de la imputación recíproca de las distintas contribuciones. O sea, aunque el sobrino no hizo gran cosa, pero era coautor, entonces se le considera responsable de todo el delito. Es como Cristiano Ronaldo, la coautoría, ¿no? Una vez a Cristiano Ronaldo desayuné, iba a ir a trabajar, era un domingo, pero me tocaba turno, entonces muy temprano estaba desayunando, y Cristiano Ronaldo todavía era del Real Madrid. Jugaron contra un equipo de Japón y ganaron 3-0, creo, 3-1. Nada más vi que entrevistan a Ronaldo, no vi el partido, llegué al final y lo entrevistan y él dice con su acento español: hombre, que yo he metido los 3 goles, he tenido esa suerte, pero bueno, vamos, el campeón es todo el Real Madrid. Eso es lo mismo que la coautoría. Aunque el portero no metió gol, él es campeón. Aunque los defensores no metieron goles, también son campeones. Entonces, cuando tú cometes un delito y él trae arma y tú no traes arma, si yo los encuentro culpables, digo que los dos traían arma, por ese principio de la imputación recíproca de las distintas contribuciones. Lo que hace él es como si lo hicieras tú y lo que haces tú es como lo hiciera él. Tú no puedes decir, soy inocente porque yo nada más manejé el carro. No, pues es el carro en el que fuiste a robar y en el que huyeron. Entonces se te imputa el resultado global y todos son responsables, ¿no? Pero no es lo mismo el tío que el sobrino. A lo mejor el desvalor del resultado es el bien jurídico. El bien jurídico lo lesionaste o lo pusiste en peligro. Es lo básico del desvalor del resultado. Aquí pues había que ponerle el mismo desvalor del resultado por la coautoría a los dos, pero en el desvalor de la acción, que son muchos factores que están en el artículo 71, 71 bis, 71 ter, 71 cuarter, 72 del Código Penal, y en el 406, desde el 5, 7, 8, 9 y 10 del Código de Procedimientos Penales, ahí están todos los factores. Pero más el desvalor de la acción es si fue doloso o culposo. Y entonces al tío le puedes imponer la máxima y al sobrino un desvalor de acción mínimo por la diferencia de personalidades y la diferencia de aporte a la realización del hecho. Entonces, y con esto puedes jugar, ¿no? Si yo le impongo al tío un desvalor máximo de la acción y fue un robo considerable, le impongo también un desvalor del resultado máximo y su nivel de injusto, desvalor de acción máximo y desvalor del resultado máximo, pues da nivel de injusto máximo. Pero puedes jugar con él, porque si en otro caso le pones desvalor máximo a la acción y desvalor mínimo al resultado, ¿cuál es el nivel de injusto? Medio. Obviamente ustedes son inteligentes, ¿no? Hay veces que esto lo tienes que repetir muchas veces. Si el desvalor de acción es mínimo y el desvalor del resultado es máximo, ¿cuál es el nivel de injusto? Otra vez medio, ¿no? Si el desvalor de la acción es medio y el desvalor del resultado es medio, el nivel de injusto es, todos juntos, medio. Pues fácil, ¿no? Y así puedo poner un desvalor de acción medio y un desvalor del resultado mínimo. El nivel de injusto va a ser equidistante entre el mínimo y el medio. Y pueden hacerse múltiples combinaciones y diferentes resultados. La cosa es que ya tienen el desvalor del injusto. Vean, el delito debe ser entendido como un injusto penal y con letras rojas, culpable. Ya tenemos el injusto. Ubíquenlo de dos maneras. ¿Es la suma de la conducta típica y antijurídica o es la suma del desvalor de acción y desvalor del resultado? Esas dos cosas, así se define o así se entiende al injusto y le deben dar este valor. Y entonces ahora vamos con el culpable, con la responsabilidad, si me ayuda la licenciada. Y para eso partimos
En este mismo ejemplo, en su nivel de culpabilidad, partimos que su nivel de injusto ya había quedado mínimo, ¿no? El del sobrino. Ya había quedado mínimo. Entonces ahora su nivel de culpabilidad, de reprochabilidad. Culpabilidad es reprochabilidad. Es cuando tú actúas egoístamente y prefieres violar la ley a pesar de que tienes otras opciones que no violaban la ley. Más o menos, ¿no? Entonces a ese sobrino pues también le impongo el mínimo nivel de reprochabilidad. Y si su nivel de injusto era mínimo y su nivel de reprochabilidad es mínimo, ya le voy a dar ahí ahora sí su nivel de pena, que va a ser mínimo. Y como va a ser mínimo, le voy a poner el mínimo en el tipo básico, el mínimo en la primera calificativa, el mínimo en la segunda calificativa, en la tercera y en la cuarta. Pero al tío le puedo poner puro máximo. Desvalor de acción, nivel de injusto ya lo teníamos desde antes, máximo. A él le puedo poner un nivel de reprochabilidad máximo también, por su historia, ¿no? Por todos los antecedentes, porque por su mala influencia familiar, por su nula posibilidad de reinserción social, con un criterio de prevención especial negativa. Si no te puedo readaptar, ya me rindo, pero te impongo la máxima, ¿no? Entonces, tiene desvalor en nivel de injusto máximo y reprochabilidad máxima, su culpabilidad va a ser máxima. Y en el nivel del tipo penal, en la gráfica anterior que vimos, le voy a poner la máxima, en la primera calificativa la máxima, en la tercera la máxima, en la cuarta la máxima. Y por eso el resultado para el sobrino finalmente pueden ser unos 4 años y medio, no sé, ¿no? Dependiendo de las calificativas, y para este le pueden dar 18 años, 20, más o menos. Y por eso en una misma sentencia es perfectamente correcto que alguien pueda tener esa disparidad en el nivel de punición. ¿Sí fui medio claro? Bueno, pues... estas dos gráficas... Muchas gracias. Estas dos gráficas yo las pongo en la sentencia. Desde siempre, desde antes del Código Nacional de Procedimientos Penales, yo ya las ponía en la sentencia. Creo que soy el único juez de la Ciudad de México y del país que pone unas gráficas pretendiendo explicar su manera de individualizar la pena. Un proyectista amigo de una sala me dijo, ¿qué crees? Los magistrados estaban hablando de tu sentencia y dijeron, ¿y ahora ese Ricardo qué le pasa? ¿Que ella nos quiere explicar con manzanitas o qué? Lo único que quiero es motivar, quiero explicar el porqué de mi decisión. Entonces, esto siempre ya lo había hecho. Por eso cuando salió el 410 y lo vi que decía exactamente lo mismo que yo hacía, lo amé. Dije, wow, este es mi artículo consentido. Fíjense, esto yo ya lo sabía desde antes. ¿Dónde dejé mis lentes, acá están. Esto yo ya lo sabía desde antes. Fíjense, cómo cuando ustedes leen, este es un libro que nos dan cuando vamos a estudiar a Salamanca, España. Te inscribes al curso de Derecho Penal y cuando llegas te dan tu libro. Aparte te dan un paraguas, te dan una maleta, y hay diferentes cosas, ¿no? Pero te dan este libro escrito por todos los profesores de la Universidad de Salamanca. Y esta es la edición del año, a ver, déjenme ver. Este es del año, ahí no lo encuentro, 2004. El Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales con el artículo 410 entró en vigor en algunos estados de la República en 2014. Aquí en la Ciudad de México en 2014 para delitos culposos y de querella, pero ya para todos los delitos hasta el año 2016. Pero desde el año 2004 ya estaba este libro y yo ya lo había leído, este libro y muchos más. Entonces yo ya sabía cómo se individualiza la pena y lo trataba de hacer en el juzgado y de hecho lo hacía. Y vean, aquí habla, solo un párrafo les quiero leer para que vean cómo todo está en la ley, todo está en la jurisprudencia, está en los libros, y si nos desvelamos podemos aprender muchas cosas. Vean,
Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde? Hasta lo había marcado y le había puesto el separador. Aquí está. Solo un párrafo les leo. Y aquí habla del injusto y la responsabilidad. Hay que saber leer también, porque a veces leemos párrafos y no nos quedan claros, ¿no? La imposición de la pena, a diferencia de las consecuencias jurídicas, requiere que el juzgador compruebe la presencia en el hecho de todos y cada uno de los elementos del delito, el tipo de injusto, la culpabilidad y la punibilidad, o si se prefiere, la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. Vean, al principio le dice tipo de injusto, y la segunda vez dice, si lo prefieres, tipicidad, antijuridicidad, o sea, el injusto es la conducta típica y antijurídica, como les dije hace rato, ¿no? Con carácter general, sobre el contenido de estos elementos se proyecta todo el conjunto de garantías propio del Estado social y democrático de derecho, por lo que solo si concurren todos ellos puede el juez recurrir en su sentencia a la utilización de la pena. Si te falta algo del injusto, de la conducta típica y antijurídica o algo de la culpabilidad, no puedes recurrir a la pena, no puedes imponer pena. En términos materiales, el juez debe comprobar que, en primer lugar, concurren en la conducta que enjuicia todas aquellas características objetivas y subjetivas, positivas y negativas, que hacen que el legislador quiera evitar esa conducta con carácter general, o sea, el tipo de injusto, conducta típica y antijurídica. En segundo lugar, habrá de valorar el juez que en la persona que ha realizado ese comportamiento confluyen todas las características que hacen necesario imponerle una pena. En concreto, que estén presentes las condiciones de edad y salud mental que le hacen imputable y que conocía o podría llegar a conocer la prohibición de la conducta realizada, o sea, la culpabilidad. En este párrafo está lo mismo que dice acá, el injusto y la culpabilidad. Este es del 2004, entonces yo ya dictaba mis sentencias con esa gráfica. Cuando sale el 410, yo dije, muchos decían, ¿qué esto qué? ¿Cómo se le hace? Es un artículo complicado, no lo entiendo. Y los que trabajaban conmigo decían, nosotros ya lo hacemos desde siempre, ¿verdad, jefe? Y sí, nosotros ya lo hacíamos. Por eso yo tenía en mis juzgados puros estudiantes. Puros estudiantes. Bueno, estos son los tres pilares, y casi concluyo, con los que se deben tomar en cuenta en la individualización. El injusto y la culpabilidad, que ya los dijimos, no pude explicarles todo el 410 párrafo por párrafo, pero ya más o menos, ¿no? Entonces ese es el tercer punto. Pero lo primero que tiene que tomar en cuenta un juez, cuando individualiza la pena, hay jueces que no saben esto. Y son castigadores y te avientan la pena máxima y les gusta salir en las noticias. Eso no está bien. Lo primero que un juez debe tomar en cuenta es los fines del derecho penal. ¿Para qué es el derecho penal? Pues para prevenir el delito, no es para represión. Nuestra materia no es para castigar, ¿no? No es para amenazar, dice Aristóteles, creo, es como para amenazar al sujeto, como se amenaza al perro con un bastón, que le vas a pegar si te ladra o si te muerde, ¿no? No se trata de represión del delito, de cantidad de años. Tienes que buscar más la prevención. Y algo que nadie busca, la maximización de garantías. O sea, potencializar el derecho humano. Esa presunción de inocencia, potencializarla, inflarla. El principio pro persona, igual, darle su máxima amplitud. Maximizar garantías. Escuchen qué bonito es eso. ¿Para qué es el derecho penal? Para prevenir el delito y para maximizar tus garantías en todo momento del proceso. En ese debido proceso que Ismael decía ayer, en la audiencia inicial, abarca también todas las otras etapas, la intermedia, la de juicio y hasta segunda instancia, sigue siendo vigente todo eso. Entonces, en nuestra sentencia debemos maximizar garantías y prevenir el delito futuro sobre todo, ¿no? ¿Y cuál es la función del derecho penal? Pues no es el castigar, no es el que sufre, que llora, ¿no? Es la protección de los bienes jurídicos importantes, no solamente cuando son lesionados, sino también cuando se adelanta
se adelanta la barrera de protección, se dice, cuando castigas la tentativa, porque no lesionó el bien jurídico, pero lo puso en peligro, ¿no? Y no se produjo el resultado por causas ajenas a su voluntad. Entonces, ¿cuál es la función del derecho penal? Proteger bienes jurídicos. Y la motivabilidad, tienes que tomar en cuenta aquí el sujeto por qué cometió el delito. No es un asunto, bueno, sí es importante, uno de violencia familiar, un sujeto de 30 años que todavía vive con los papás, eso pues ya de por sí ya te da un mal dato, ¿no? Un sujeto de 30 años vive con los papás y les dio una golpiza al papá y a la mamá y los dejó todos lesionados porque no encontraba sus tenis. Y por eso se desquitó con ellos. ¿Dónde están mis tenis? Y los golpeó. Entonces vean la motivilidad de ese sujeto. Y casi todos los delitos son así. Tuve hace poco dos de homicidio. ¿Y saben por qué empezó el problema? Porque sus perros se estaban ladrando y peleando. Llévate a tu perro y llévate el tuyo, que no sé qué. Y terminaron muertos por una pelea de perros. Me refiero a los de 4 patas, ¿no? Entonces hay que ver esa motivilidad. No hay unos motivos serios para delinquir. Si los hubiera, en la culpabilidad es imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y no exigibilidad de otra conducta. Si yo viera que es una cosa grave, otra cosa delicada, digo que estás en el supuesto de la no exigibilidad de otra conducta, por lo tanto no eres culpable, no se acredita un elemento del delito y por lo tanto te absuelvo. Pero si son motivos nimios, motivos burdos, motivos de lucro, motivos de deseo sexual, así, pues claro que va a ser reprochable tu conducta. Eso es algo más que se tiene que tomar en cuenta, y el injusto y la culpabilidad. Y pues ya siempre me dice Hatsiri, papá, ¿que tú no sabes que la tortura ya está prohibida? Y escuchar tu vocecita 2 horas seguidas, 2 horas, es una tortura, entonces ya cálmate, ¿no? Entonces ya terminamos con una más. Ese es un video, a ver si puede... Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente, dice esa canción. Se llama Mercedes Sosa, ¿no? La cantante. Y como hoy hablamos del injusto, pues yo solo le pido a Dios. La primera estrofa dice: solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y hueco sin haber hecho lo suficiente. Por eso me gusta hacer cursos. Por eso Hatsiri siempre me dice: papá, ¿por qué andas en una cosa y en otra y compromisos y el maxicurso todos los miércoles y no convives con la familia? Porque no quiero que la muerte me encuentre vacío y hueco sin haber hecho lo suficiente, sin haber dado el mensaje de que el injusto no nos debe ser indiferentes, de que debemos estar en contra de todo aquello que representa algo negativo o algo violento, ¿no? Entonces, ahí se las dejo de tarea, reflexionen empezaba el segundo verso, que el injusto no nos sea indiferente. El injusto en muchas áreas de la vida, pues en todo, ¿no? En nuestro trabajo, en este paro que hubo de labores 1 mes, ¿y quién pensó en el preso? Nadie. O sea, aferrado el tribunal a no dar el aumento, aferrados los trabajadores a exigir su aumento, y los presos ahí, y nadie se preocupaba de ellos. Y eso les significa un rezago en su audiencia de mucho tiempo. Hay que ser empáticos en la administración de justicia y pensar en el otro. Se llama el principio de alteridad o de otredad. Entonces, bueno, pues esta nos ayuda a reflexionar, y solo quiero decirles que hoy me hicieron la tarde, me hicieron el día, fui feliz. Ahí es donde tú tenías que grabar. Gracias. Gracias.
Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Al Por contrario. parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales, queremos hacerle un reconocimiento y regalarle unos libros. Para eso me podría acompañar, por favor, doctor Sergio. Gracias. Sin lugar a dudas ha sido una tarde maravillosa. Hemos tenido la oportunidad de deleitarnos con esta charla y podemos concluir diciendo como un ejemplo de lo que voy a mencionar, que para poder ser un extraordinario profesionista hay que ser un extraordinario ser humano. Muchas gracias, señor juez, por darnos- Al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Y le entregamos también, en nombre del Instituto Nacional, justamente una colección de libros. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Señor, que Dios le bendiga. A ver, Gracias. luego hay que organizar más No, por cosas. supuesto que sí. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Les recuerdo